Amigos, muy buenas noches. Alejandro, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Pues aquí estamos de vuelta con ustedes para nuestro programa de Verdades Divinas. Así que pues vamos a comenzar. Sí, dice Rina. Bueno, no conozco esta palabra, no sé, pero la pregunta es un gusto dirigirme a usted. Pregunto, si peco, me salgo de la divina voluntad, entonces vivo mi periplo infierno. ¿Mi qué? Periplo, dice, no sé qué habrá querido decir. ¿Cuál? Purito. Pues no sé, pero infierno. Bueno, si se peca, lo primero es totalmente no necesario, sino lo lógico es que nos salimos de la divina voluntad. En la divina voluntad no hay pecado, ¿no? Depende de la magnitud del pecado, es eso del infierno. No sé qué haya querido decir con eso, pero nos quedamos en el hecho de que nos salimos de la divina voluntad, sí, definitivamente sí. Dice Sophie, los que estamos intentando vivir en divina voluntad, ¿cómo deberíamos llevar nuestro trabajo, ya sea en casa o en alguna fábrica o industria? Bueno, mire, hay una lectura en el libro del cielo donde Jesús habla sobre la misión de María y de Luisa. Luisa le está preguntando, le está diciendo a Jesús que su Madre Santísima en la tierra todo lo hizo y lo trabajó hacia la parte de la redención, pero que no se ocupaba del reino de la divina voluntad. Y entonces Jesús le dice lo siguiente, le dice, mira, tanto mi madre como yo, todo lo que hacíamos, lo hacíamos en todas nuestras obras externas, iban dirigidas al reino de la salvación. Pero nuestras obras internas iban dirigidas al reino de nuestra voluntad. Creo que esa es la clave. Todo lo que hagamos hacia afuera puede tener una finalidad X, la que sea. Pero la acción interior, o sea, la intención con la que se hace esa acción, esa debe ser para darle vida a la divina voluntad de nosotros. Por lo tanto, tenemos simplemente que pensar lo siguiente. ¿Por qué voy a hacer esta obra? No por el interés, no por la finalidad humana, sino todas nuestras obras deben ser hechas con la finalidad de darle vida a la divina voluntad en nuestra obra que estamos haciendo. Dice Noemí, ¿puedo estar en renovación carismática y meditar los libros de divina voluntad? Es decir, escuchar los audios de este canal. Sí, no hay problema. O sea, en realidad, o sea, podemos estar en cualquier parte, no importa, para leer o escuchar o oír, platicar sobre esto en cualquier modo. En la medida que vayamos entrando, que vayamos aceptando lo que la divina voluntad nos propone, Jesús nos habla de que nos va a ir provocando un fastidio en todo aquello donde antes nos sentíamos realmente atraídos. Bueno, pues dejemos que la divina voluntad, dejemos que sea Jesús el que nos vaya indicando qué es lo que debemos seguir haciendo o no. No son consejos externos los que le van a decir qué hacer. No es decir, haga esto y esto y esto, sino depende de la entrega que vayamos teniendo, ¿no? Así que vamos a ver esto. Y si en un momento dado usted llega realmente a sentir que esta divina voluntad es su vida, puede seguir asistiendo allá mientras no le llegue ese fastidio, siga yendo, pero no ponga su vida en la renovación, sino su vida la pone en esto. Y eso es lo que le va a ir provocando que poco a poco sea Jesús quien tome las riendas de su vida y Jesús le irá indicando hacia dónde caminar. Y tratar
de no mezclarlas, ¿no? Sí, no No mezclarlo, intercalar. sino simplemente dejar que Jesús vaya dirigiéndola y no ponga nada de usted, sino todo acéptelo como le viene comunicado, ¿no? Dice Ali, si Adán y Eva no hubieran pecado, ¿existiríamos? Sí, Dice Esther, cuando un acto divino está cargado de sufrimiento que produce y sin sufrimiento, bueno, es que la vida en la divina voluntad, Jesús nos dice que Él nos dio la ayuda de varias ayudas, y entre una de esas son los sucesos exteriores, o sea, los sucesos de nuestra vida, buenos, malos, sufrimiento, gozo, alegrías, tristezas, todo, pero todo eso para poderlo vivir, poderle dar vida a la divina voluntad en ello. Y en esos estados vamos a ir poniendo, se va a ir montando la vida de Jesús en nosotros. Así que no hay problema. Podemos seguir, o sea, en cualquier lado. Y si no tengo el sufrimiento, no importa, le doy vida a la divina voluntad en lo que estoy pasando. Si tengo sufrimiento, le doy vida a la divina voluntad en el sufrimiento y ahí se monta el sufrimiento de Jesús. dice Isabel, al vivir en divina voluntad no debemos pensar en nosotros ni tener planes personales, tampoco hacer reflexiones sobre nada ni nadie. Entonces, al querer reparar y pedir perdón por alguien específico, mejor pedimos el reino por ellos, Claro, pues entiendo que al reflexionar juzgamos. es muy interesante la forma como lo plantea y es una realidad. Jesús dice que ver, pensar y juzgar es exactamente lo mismo. Y si yo estoy tratando de reparar por alguna persona, por algo que haya hecho o que esté haciendo y que yo interpreto, bueno, estoy juzgando. De alguna manera sí, pero también hay que entender que estamos recibiendo los estímulos que Jesús está recibiendo de esas personas. Por lo tanto, no lo debemos tomar como un juicio personal que yo hago de lo que otra persona hace, sino lo debo tomar como algo que Jesús me está comunicando a mí y que lo está haciendo sufrir. Ahora, ¿debemos reparar? Sí, y no solo por esa persona, sino a nombre de, bueno, para hacia todas las personas que participan de ese tipo de acción. Dice Francisco, María Valtorta está en proceso de beatificación. No, hubo una manifestación hace, no recuerdo exactamente el año, en donde se pedía la beatificación de María Valtorta. O sea, en realidad no, que esté abierta la causa de ella, no. Pero ya María Valtorta ya tiene aprobaciones de muchos obispos y tiene muchos testimonios de personas autorizadas, o sea, de consagrados, en donde hablan de la veracidad de los escritos de María Valtorta. Dice Mayari. Y solo durante la pesca del alma de Judas Iscariote, al instante previo a su muerte, fue la decisión personal de no arrepentirse y por lo tanto su condenación eterna. No, sí se arrepintió. O sea, esto es interesante y ya lo habíamos mencionado en algunos programas, que Judas reconoce su pecado, o sea, cuando dice entregado a un justo, se arrepiente, va y con los sacerdotes y incluso devuelve las monedas. Lo que Judas no hizo fue ir a pedir perdón. Entonces, de poco le valió el reconocer y el arrepentirse, sino el alma todo eso la lleva a pedir perdón, ¿no? Dice Gran Cruzada.
La privación de Jesús que sufría Luisa no es falta de fe, ¿verdad? Ella sufría por esta privación, pero sabía que Él estaba dentro de ella. Era algo así como la noche oscura de la santidad de antes. De alguna manera, o sea, lo que pasa y Jesús se lo explica, le dice que al principio él tuvo que enamorarla de su presencia sensible. Y eso es lo que la hizo decidirse a lanzarse totalmente hacia él y la que la llevó a aceptar todos los sufrimientos y todo el estado de víctima al que la sometió, el estar 64 años en cama, porque no estuvo enferma, como por ahí se comenta. No fue una enfermedad la que la postró, sino fue un ofrecimiento y una parte de ese estado de víctima que Jesús le pedía. Igual su habitual estado, ese estado de rigidez, también no es algo de origen físico, sino es espiritual. Sí, o sea, perdón, ¿cómo estuvo la...? Eh, Ella sufría por esta privación, Ah, pero por la sabía. privación. Entonces, él la tuvo que enamorar. Y debe ser tan fuerte el impacto en el alma de ver a Jesús, de estar con Él, de enamorarse de Él, que después, aunque ella sabía que la divina voluntad lo contiene, que el querer divino contiene a Jesús, y que ella teniendo la divina voluntad y estando fundida en el querer divino, Jesús está con ella, pero el ansia de verlo, ese es el punto, ¿no? No es falta de fe, es ese amor de ella de quererlo ver. Y aprovecho esto para indicar que un poco más adelante, ya en los últimos libros, Jesús le hace entender que aún esa necesidad de su presencia sensible le sirve como de estorbo para poder vivir plenamente abandonada en la divina voluntad. Dice Alan que si le podemos dar un ejemplo práctico de cómo una voluntad humana puede mover a la voluntad divina. Un ejemplo práctico, por ejemplo, o sea, en pedir el reino, o sea, lo que está, el alma que vive en la divina voluntad es el alma que puede llegar a pedir lo que de la divina voluntad puede pedir, pero ahora lo pide desde la persona. Entonces la persona pide el reino, por ejemplo, en un giro, empieza a girar en las cosas de la creación y va poniendo su amor y va recogiendo todo el amor que Dios puso en las obras creadas para las criaturas, y ahí le pide a Dios el reino a nombre de todos. ¿Qué sucede? Que la divina voluntad contiene a todos, contiene todo lo creado, contiene todo a todo Dios, todas las obras de Dios. Por lo tanto, en la petición del alma en la divina voluntad, abarca todo lo que esa voluntad contiene, y esa petición se extiende en toda la creación. Cada cosa creada va a pedir, con la voz de la criatura, va a pedir el reino. Todos los seres humanos somos criaturas, todos estamos dentro de la divina voluntad. Queramos o no queramos, estamos pidiendo el reino de la divina voluntad, porque lo estamos tomando de Jesús, de lo que Jesús hizo. Los ángeles son creados, por lo tanto los ángeles participan en la petición de esa alma. Pero lo más importante y lo que responderá a su pregunta, la divina voluntad es de Dios, y la divina voluntad es la que mueve a Dios. Por lo tanto, en el momento que el alma habla a nombre de la divina voluntad pidiendo el reino, es Dios mismo quien se lo está pidiendo así. Y entonces ahora el alma mueve a Dios a obrar esto. Ese es un ejemplo de lo que podemos hacer nosotros. Ejemplos muy específicos. María mueve a Dios a llevar a cabo la redención. Si María dice no,
la redención no se lleva a cabo. Luisa mueve a Dios para dar el reino de la divina voluntad a todos. Si Luisa hubiera dicho no, estuviéramos esperando todavía a que Dios decidiera o tuviera una persona que moviera a Dios a dar el reino. Sí, el ejemplo también de la Virgen cuando le dice que quieren que se les terminó el vino y ¿Sí? que convierte el agua. Y dice, no es mi tiempo. Ya ni lo voltea a ver y le dice, hagan lo que él les dice. Así es. Ahí está moviendo la voluntad humana. La voluntad divina que está en María como vida de ella y que está llevando a Jesús a decir, órale, adelante. Porque era lo que quería hacer la voluntad divina. Así también. Es. Así es. Dice Silvia, doctor, usted ha explicado varias veces que los ángeles no crecen en conocimiento del Señor porque están en la eternidad. Y yo lo comprendo bien, pero viera que sin estarlo buscando, el otro día en la introducción y la vida oculta en el primer tomo de María Valtorta, mientras Jesús explicaba la importancia de la oración, indicó que los ángeles al orar y contemplar la santidad del Señor crecían en su belleza sobrenatural. ¿Podría usted explicarme este punto, por favor? Sí, porque cada acto en la divina voluntad hace salir de Dios nuevas felicidad, nueva belleza, nueva santidad, cosas nuevas que Dios tiene en su interior y que se les participa a todos los que están junto a Él, digamos, en el cielo. Por lo tanto, un ángel crece, sí, y no solo él, crecen todos los bienaventurados. O sea, es un cielo nuevo que se pone en el alma, que está haciendo lo que motivó eso. Por lo tanto, un acto en la divina voluntad es un acto que va a comunicar belleza, santidad, luz, todo a todos los que estén dentro de esta divina voluntad como vida. En ese sentido, el ángel crece. Jesús nos habla de que en el momento de la creación de los ángeles, la diferencia que hubo entre ellos de coros, de jerarquías, está en el número de extensión de conocimiento de la divina voluntad que les participó. A quien les dio una extensión de conocimiento, sea una verdad o un conjunto de verdades, a quienes les participó dos verdades o dos extensiones o dos grupos de conocimientos de la divina voluntad y así. Entonces, también nos dice que una vez que el ser puede ser angélico, puede ser humano, llegando a la eternidad, ya no hay posibilidades de nuevos actos. Y para conocer, para comprender, se necesita un acto. Se puede gozar, sí. Se puede disfrutar de lo que esa verdad contiene o de lo que la verdad que alguien está practicando ahorita en alguna parte y que lo está haciendo en la divina voluntad y está haciendo salir de Dios nueva belleza, nuevas alegrías, todos lo van a participar, todos lo van a sentir. Nosotros aquí en vida no lo tenemos porque todavía somos viandantes, estamos aquí y no es el momento de disfrute, es el momento de trabajo. Pero eso se está acumulando en el cielo para que cuando lleguemos al cielo podamos disfrutar de todo. Dice Mónica, se dice que estamos en los últimos tiempos, la tercera venida de Jesús está próxima. No. Pero luego dice, ¿cómo se vive estos tiempos en divina voluntad? ¿Y qué dice Jesús en el libro del cielo respecto a la tercera venida? Ay, ahora sí me puso un 4. Mire, esta es la segunda venida de Jesús. Jesús tiene que venir 3 veces a este mundo. La primera, que ya pasó, viene en forma pasible, o sea, en forma sufriente. Y viene a formar el reino de la redención
y dejar establecido el reino de la divina voluntad en María Santísima, en nuestra Madre, y en Él mismo. Él es el reino en sí, y deja todas las bases para que nosotros podamos en algún momento acceder a ese reino. Pero, ay, ¿cómo decirlo? Es que de repente se me van las ideas, perdón. O ¿Cómo se sea, vive ¿cómo estos se vive tiempos? en estos tiempos? Ujú. El punto es, Jesús deja eso y parte para el cielo. Ahora, la segunda venida viene en gloria, viene a reinar, ya no viene en forma pasible. Y esa podríamos decir que puede empezar o en la resurrección o puede empezar con Luisa, donde el reino ya es transmitido a toda la familia humana salida del pecado original. ¿Cuál de las dos? Es lo mismo. Él dice que su reino va a durar 40 siglos. 40 siglos desde la resurrección o 40 siglos desde Luisa. No sabemos, o sea, pero son 40 siglos. En términos generales, esto está afirmado por San Pablo. Si consultamos Biblias antiguas, Biblias que no hayan sido modificadas, vamos a ver en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, si no mal me equivoco, o no, 5, ahorita les digo exactamente en cuál. O sea, él habla de esto, dice que cuando venga Jesús, dice, todos a la vez resucitaremos, pero no todos seremos transformados en hombres celestiales. Fíjense bien lo que dice, todos resucitaremos, pero no todos seremos transformados. Si todos vamos a resucitar es que todos habían muerto. ¿Sí? Bueno, en la carta a los tesalonicenses dice que cuando venga, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, iremos a su encuentro para venir con él a reinar. Parece que se contradicen, porque en las tesalonicenses va a haber vivos y en la otra dice todos habremos muerto. Como hay una cosa que se llama analogía fidei, que es que no puede haber contradicción en ninguna verdad de las reveladas, porque el autor siempre es el mismo, que es el Espíritu Santo. Al no comprenderse bien estas dos cartas, se modifica la primera, la de Corintios, y también se pone que todos a la vez viviremos, estaremos vivos algunos. Por lo tanto, ahora ya no hay aparente contradicción y se queda en dos venidas, cuando que San Pablo estaba hablando de tres venidas. La anterior, que ya había pasado, esa ya no la nombra. Una venida que es que habrá personas vivas y que irán al encuentro de Jesús para venir a reinar con él aquí en la tierra. Y otra venida que será el fin del mundo, cuando todos resucitaremos, porque todos habremos muerto. ¿Sí? Entonces son tres venidas. Esta venida de ahorita es la venida a reinar, que viene ya en gloria, y ese es el reino de la divina voluntad. ¿Cuándo vendrá el juicio, la última venida, el juicio final? Probablemente, no sabemos exactamente, pero probablemente después de 40 siglos de que dure el reino de la divina voluntad. Así que no nos apuremos, no lo vamos a ver, no lo vamos a vivir. O sea, lo vamos a ver desde el cielo, ¿sí? Pero que lo podamos nosotros experimentar, no. Dice Rodrigo, comenzó la tercera renovación con Luisa. Así es, porque Jesús dice que la tercera renovación es donde Él hará desahogo y será más magnánimo en comunicar cómo interactuaba su humanidad con su divinidad.
Y eso lo empieza a decir con Luisa. Giovanna dice, estoy confundida con lo de Judas. Si estaba arrepentido, entonces cuando él muere, y ahí es cuando llega Jesús y le pregunta, como usted dice, ¿quieres conmigo? Entonces, ¿por qué se condenó si él estaba arrepentido? Se condenó por soberbio, porque él pecó contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? El dudar de la misericordia y del perdón de Dios. Y él no acude a pedir perdón pensando que su pecado era más grande que la misericordia de Dios y que ese pecado no se lo podía perdonar. Todo el drama de Judas fue la soberbia. Y en María Valtorta dice que, además de eso, que se suicida porque vio que tampoco iba a tener poder y dinero y que por eso ya mejor se suicidó ya que no iba a tener nada. Uh-huh. Sí, pero el punto de no pedir perdón fue por eso, ¿no? Sí. Llega a ese punto, pero sí, si leemos con cuidado el relato, y no necesariamente en Valtorta, sino en ¿cómo se llama? En el Evangelio, veremos que en realidad reconoce lo que hizo y va y regresa el dinero, o sea, trata de alguna manera de quitar lo que hizo. Se arrepiente, sí, reconoce, sí, pero no pide perdón por soberbio. Dice Gloria, ¿cómo se hace para tratar a una persona egoísta sin rechazarla? ¿Cómo vemos a Jesús en ella? ¿Cómo vivimos la divina voluntad así? Yo le diría en una sola palabra, teniendo caridad hacia ella. ¿Qué quiere decir tener caridad hacia ella? Entenderla, tolerarla, tratar de no motivar más esos sentimientos y tratar de con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con nuestro trato, de que vaya poco a poco reflexionando más sobre lo que está haciendo, ¿no? Dice Sol, doctor, debido a mi trabajo no puedo asistir a misa todos los días. ¿Podría hacer una oración pidiéndole a Jesús que me permita hacer una comunión espiritual? Claro, o sea, no hay problema, pero recuerde que Jesús dice que el alma que vive en la divina voluntad es la que suplirá a todas las comuniones, a todas las vidas sacramentales que se han quedado prácticamente sin poderse dar, ya sea por imposibilidad como usted, ya sea por falta de sacerdote, en fin. Recuerde que en cada acto que la criatura hace en la divina voluntad es una multiplicación de la vida divina de Jesús. Y Jesús nos habla de que será una comunión perenne. No quiere decir que ya no vayamos a comulgar y lo suplamos con los actos. La comunión es sumamente necesaria, pero si no se puede, no hay problema. Entendido que esto que nos está comunicando Jesús es muy superior a una comunión espiritual. Dice Adriana, mi pregunta es, ¿cómo se deben meditar las 24 horas de la pasión? ¿En orden de la 1 a la 24 o hay otra forma de meditarlas? Yo pienso que, o sea, lo quiere usted hacer como en orden perfecto, qué bueno, o sea, se lleva un orden. Pero eso no quiere decir que en un momento dado usted, por ejemplo, se ponga, no sé, en el huerto, aunque no sea exactamente el día que le toca. O sea, la podemos meditar como queramos. El punto es no olvidarnos nunca de la pasión de Jesús. Ahora, si se pertenece a un grupo en donde lo están llevando como un reloj, bueno, entonces tenemos que hacer pues, la hora que nos toca. Pero si lo está haciendo usted sola, no hay problema. Usted puede meditar la hora que
que usted se encuentre, ¿cómo diríamos?, más motivada a hacer en ese momento. Dice Marco, ¿cómo vivir en la divina voluntad una infidelidad de la esposa? Yo diría que tal y como Jesús vive nuestras infidelidades. O sea, si somos francos, nosotros somos infieles muy, muy frecuentemente hacia Jesús. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué hace Él con nosotros? Nos perdona, nos ama, nos justifica, nos aconseja, nos da las ayudas necesarias para seguir adelante, pero sobre todo nos sigue amando. Entonces, la parte fundamental es el amor y el dolor que podamos sentir por la infidelidad, tratar de ponerlo en Jesús, no en nosotros. Es el dolor que aquella alma, el alma de la esposa o el alma del esposo, si es al contrario, ha hecho el daño o el dolor que le ha provocado a Jesús. Y eso es lo que nos debería de motivar para amarlo más, para amarla más, para perdonar, para no hacer sufrir a Jesús. Dice Rodrigo, ¿puede explicar cómo María, al ser corredentora, es madre de la resurrección? Si María es madre de Jesús, si María es la que provoca, vamos a decir así, o la que consigue, más que provoca, consigue la encarnación del Verbo eterno, ella está consiguiendo todas las obras que ese Verbo eterno va a traer sobre el mundo. Entonces, igual que nuestras madres biológicas son las madres de nuestros actos, que aunque son voluntarios, pero son nuestros, y yo soy hijo de mi madre biológica. Mi madre biológica es como la responsable o la que dio a luz aquella obra que estoy haciendo. La Virgen, al dar a luz a Jesús, al traer a Jesús en este mundo, al concebirlo en ella está aceptando todas las obras que Jesús tiene que hacer. Y la redención es en completo, junto con la resurrección, con todo, es obra de aquel sí de María. El sí de María, el fiat de María, el fiat mihi, corre en todos los actos de Jesús y está ahí presente en cada acto de Él. Yo creo que este es el punto de que María es como la causante de todos los actos. Dice María José, en el video 35 de hace 2 días, habla del error que supone tener una hora de bienestar en nuestra vida terrena, por la merma que esto supondría para nuestra vida en el cielo. ¿Cree que todos los médicos serán condenados por sus trabajos en pos de conseguir el máximo bienestar de sus pacientes? Es muy aconsejable el uso del flagelador y el silicio para que podamos acceder a una mayor gloria y felicidad en el cielo. A ver, vamos por partes porque ya la llevo mucho. Primero, o sea, está hablando de... que usted dijo Sí. en un programa que el error de tener una hora de bienestar. Por eso, a eso me refería yo y me sigo refiriendo, que a veces cambiamos en la ley de Dios por darnos placer humano. O sea, no nos importa el caer en pecado, no nos importa el provocarle a Jesús un dolor, una muerte, por tal de conseguir un placer. Vamos a suponerlo así en pocas palabras, un vicio, una fornicación, un aborto, o sea, por tal de lograr algo humano,
o sea, algo que nos beneficia desde el punto de vista placentero o desde el punto de vista de vida, según nosotros, y eso nos está provocando el estar arriesgando nuestra salvación eterna, arriesgando, no condenando. ¿Sí? Esa sería la primera. Y luego dice Que todos los médicos serán condenados por sus trabajos en pos de conseguir el máximo bienestar de sus pacientes. No, pero aquí, por favor, no nos desviemos también. El médico, o sea, el oficio del médico es tratar de aliviar el sufrimiento del paciente, el sufrimiento físico. Dios, en su sabiduría, sabía que el hombre iba a fallar, sí, lo sabía desde toda la eternidad. Dios había creado al hombre, o sea, totalmente sin la posibilidad de sufrir, o sea, impasible. No iba a sufrir enfermedades, no iba a haber deterioro físico, no iba a haber muerte. Por lo tanto, o sea, el hombre iba a ser perfecto, ¿sí? Igual que María. María, por ejemplo, en los escritos de María Valtorta nos la describe como una jovencita muy, muy bella, muy, no sé cómo decirlo, muy fresca, y nos la describe en toda su vida igual, no cambió. No nos habla de enfermedades de la Virgen, igual que no conocemos que Jesús haya tenido gripa o haya tenido alguna enfermedad del estómago o algo. O sea, eran impasibles porque tenían la vida de la divina voluntad en ellos. Pero el hombre, al caer en el pecado, pierde esos dones. Entonces Jesús, sabiendo eso, él deja en la naturaleza los remedios adecuados para poder curar enfermedades. No nos permite el detener el envejecimiento, no nos permite el evitar la muerte, eso es necesario, pero sí nos permite el vivir un poco mejor curando enfermedades. Y eso se lo deja al médico, que la medicina es una ciencia y el médico es una vocación. Por lo tanto, es de Dios, que Dios decide que haya esto para aliviar y hacer un poco más llevadera la vida en aquí. No es que se vayan a condenar por eso. Y lo dice, es muy aconsejable el uso del flagelador y el cilicio para que podamos acceder a una mayor gloria y felicidad en el cielo. Yo digo que eso es muy aconsejable desde la voluntad humana. O sea, y es muy cómodo usar un silicio. Total, unos cuantos piquetes y nada más. O sea, continuamente. Lo que no es cómodo es renunciar a la voluntad en cada acto nuestro. Eso sí no es cómodo. Entonces, en muchas ocasiones se piensa que es más, como más valedero, más alto el logro de martirizar el cuerpo y no martirizar el alma. Y Jesús nos habla cantidad de veces de esto y nos dice que la víctima espiritual, la víctima en la divina voluntad, es la crucifixión total, completa de la persona, del alma, que no es comparable en lo más mínimo con la crucifixión en modo humano, que serían los sacrificios y los dolores humanos. Dice Carola. Y entonces, si María sabía que era nuestra mamita, ¿por qué Jesús dijo en el Calvario, Madre, he ahí tu hijo? Es la corroboración de aquello que está desde toda la eternidad, pero que no se sabía, que no lo teníamos en mente. En aquel momento Jesús está externando aquella maternidad y aquella filiación y lo está haciendo para el mundo entero. Mujer, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre. O sea, y desde ahí lo hemos tomado como si fuera una madre heredada en la cruz. Pero, perdón, eso no es verídico. O sea, es en todo, absolutamente en todos los escritos que nos ha dejado Jesús a través de Luisa, nos va mencionando el cómo
María es nuestra verdadera madre porque nosotros fuimos concebidos en ella. Ella fue concebida en nosotros. Nosotros estuvimos junto con su Hijo, con Jesús, en el vientre de ella, porque Jesús nos asume en él. Entonces María nos gesta, María nos alimenta, María nos crece, María nos da a luz, en fin. Dice Macario, ¿cómo pido por las almas? Pidiendo el reino para ellas, yo creo que es la mejor forma. Jesús nos dice que en la divina voluntad ya no hay petición, porque no hay pásame un tantito, perdón, ya no hay petición porque la divina voluntad lo contiene todo. Lo único que la divina voluntad no tiene es la extensión de su reino. Por lo tanto, esa es la única petición válida dentro de la divina voluntad. Dice Alan, si el alma es quien se encarga de vivificar al cuerpo, ¿qué ocurre con el alma después de la muerte? Entre tanto llega la resurrección. El alma unida al espíritu goza de Dios. O se va al purgatorio o se va al infierno, esperando al cuerpo para completar la gloria o la condenación eterna en cuerpo y alma. Dice Teresita, se encontraron los 3 libros que dice Jesús que se perdieron. Sí. Y a Jesús le dolía mucho y Luisa también sufría mucho. Sí, sí se encontraron. Dice Lourdes, en Mateo 11:2 dice que el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista. Ahí se vislumbra desde ese tiempo el reino de la divina voluntad. Es una pregunta muy, muy difícil de poder contestar, porque si lo situamos en el tiempo, en ese momento no había nadie en el cielo. O sea, porque no había sido completada la redención, Jesús no había descendido al seno de Abraham a sacar a todos los que estaban ahí esperando. ¿Quiénes estaban en el cielo? Pues estaban los ángeles, nada más, si lo situamos en el tiempo. Si lo situamos en la eternidad, Juan el Bautista tiene una santidad muy grande, sí, indiscutiblemente, pero una santidad del Antiguo Testamento. Porque si nos vamos a este punto, o sea, no participó, por ejemplo, de los sacramentos, no participó, no conoció prácticamente del Evangelio, no hizo nada de lo que Jesús nos deja ya después de fundada su iglesia. Mucho menos conoció el reino de la divina voluntad. Así que no sé exactamente cómo ponerlo, pero yo diría que simplemente hay que creerlo en el sentido estricto de la palabra. Y en términos generales también lo podríamos poner como que la santidad de Juan el Bautista, la vida de Juan Bautista en la tierra, es mucho menor que la vida de cualquier bienaventurado en el cielo. Ya hablando no de tiempo, sino de los bienaventurados, la vida en la tierra, igual que la de nosotros, igual que la de cualquiera, es mucho menor que la vida en el cielo. ¿Cuál de esas? No sé. Marta dice, prácticamente está confirmando que serán pocos los elegidos a vivir en la divina voluntad. No, por favor, esto que no se entienda así. Serán pocos los que se decidan a vivir en la divina voluntad en totalidad. O sea, no los elegidos, porque los elegidos querría decir que Dios limita el número de personas que van a acceder a este reino. No, el reino de la divina voluntad es para todos aquellos que lo conozcan. O sea, prácticamente a toda la familia humana de aquí en adelante. Ahora, quienes se decidan primero a aceptarlo, ahí ya va a haber mucha división y eso ya lo estamos viendo.
Muchas personas dicen no, muchas personas no quieren saber de esto. Bueno, de acuerdo, no hay problema, que sigan en la santidad humana. ¿Cuántas personas que ya aceptaron esto van a llegar hasta el grado máximo, el cuarto grado de la divina voluntad, que es el total lanzarse en la divinidad y olvidar la tierra para siempre? Serán pocos, muy pocos, definitivamente sí, pero es por elección de la criatura, no por elección de Dios. Dice Marta, ¿las misas ofrecidas por las almas tienen que ser pegadas o por asistir a misa todos los días y ofrecer esa misa diaria a ella tienen el mismo valor? Pegadas, yo me ¿Tienen el imagino que mismo quiere decir resultado? como seguidas, ¿no? Se está refiriendo quizá a las misas gregorianas, que son 30 misas que se les mandan decir. Una misa tiene un valor, o sea, por sí misma, un valor muy, muy grande, que es el valor de la vida, pasión, muerte, resurrección de Jesús. 30 misas seguidas, bueno, tienen mucho valor también, sí. O sea, tiene el valor de 30 ofrecimientos de la vida de Jesús. Pero recordemos lo que acabamos de hablar hace unos momentos, que las vías para los sufragios son los que realmente determinan qué tanto le puede llegar a alguien o qué tanto el que las manda puede llegar a ellos. No sé qué más. Dice Gaby, ¿cómo se puede vivir un matrimonio en la divina voluntad con un marido inconverso? Si ya no se está en edad de reproducción y él no quiere vivir en castidad, ¿cómo se vive la intimidad sin salirse de la divina voluntad? Vívala como un deber de Estado. Es el deber de Estado que le impone esa relación, si es que el esposo o la esposa no quieren. Vívalo ofrézcalo como un sufrimiento, pero que sea una realidad. Aquí hay una línea muy delgada entre ofrecerlo, o sea, como un sufrimiento, decir, Señor, tú sabes que no quiero, tú sabes que yo quisiera la castidad, pero por mi deber de Estado lo quiero hacer en tu voluntad, pero no quiero el placer. En el momento que el placer se presenta, porque es algo biológico, o sea, no hay forma de poderlo evitar, entonces, bueno, simplemente se siente, pero no se disfruta en el sentido de decir, quiero más. No sé si esto queda claro. Pero ¿se puede vivir? Sí, por supuesto que sí, siempre y cuando sea verdadero, no una pose, porque hay veces que son poses, decir, bueno, yo lo ofrezco en la divina voluntad como un martirio, pero en realidad lo que estamos queriendo es tener esa relación sexual y tener ese orgasmo, ¿no? Dice ser. ¿Es recomendable ser religioso o sacerdote para vivir en la divina voluntad? Yo diría que eso depende de Dios, no de nosotros. Si Dios le da la vocación a alguien para ser sacerdote y le muestra estos escritos, adelante, que una maravillosa combinación, pero no depende de nosotros, no es que sea recomendable o no. Pero si yo siento el llamado del sacerdocio, bueno, entro al sacerdocio y sigo con la divina voluntad y seré un sacerdote en la divina voluntad. Creo que Judas sintió remordimiento, pero no arrepentimiento, porque el arrepentimiento es amor. No creyó en el perdón de Dios y por eso no lo pidió. El arrepentimiento, o sea, primero reconocer lo que se hizo, el arrepentimiento es decir, híjole, no lo hubiera hecho. Pero eso no quiere decir amor. O sea, en realidad yo me puedo arrepentir de haber golpeado a Alejandro, pero no es que lo ame, sino digo, híjole, estuvo mal hecho. Es un
reconocer un acto que no estuvo correcto. Y otra cosa es cuando ya realmente me acerco y le digo, oye, perdóname por esto, perdóname, cometí un error y todo. Ahí ya estoy mostrando la parte del amor que es la entrega de la persona a la otra persona. Y aquí estoy entregando ¿cómo decirlo? Me estoy humillando, vamos a decirlo así, ante él, reconociendo todo lo mal que yo he hecho. Dice Gloria, se dice que para pedir el reino hay que vivir en la divina voluntad. Los que decimos sí al don de la divina voluntad y hacemos actos, también pedimos el reino. ¿Podemos pedirlo? Sí, claro. Dice Lucio, buenas noches, tengo 58 años y fumo desde los 24 y he intentado no fumar muchas veces y he ido a terapias para dejar de fumar y no tengo la voluntad para no fumar y le pido a Jesús y María. Ahí termina la... ¿Qué decir? Los vicios, cuando un vicio es radicado en el alma, es realmente muy difícil poderlo combatir. Y lo mismo sería el cigarro, el alcohol, el sexo, e incluso el vicio del trabajo. Hay cantidad de vicios. ¿Cómo me puedo desapegar de eso? Desde el punto humano, es con la voluntad humana, forzándome, haciendo terapias, haciendo sustituciones, sobre todo con el tabaco, en fin. Definitivamente esto ayuda, sí, pero no son definitivos y cuesta un trabajo tremendo. Se lo dejamos a Dios en el sentido de decir, bueno, Señor, quiero dejarlo por ti, quiero dejarlo porque yo no puedo decirle a Jesús, ven a fumar en mí, ven a necesitar el cigarro en mí. Si nos damos cuenta, eso que me lleva a fumar es un vicio. Y yo no puedo decirle a Jesús, oye, ven a enviciarte y a satisfacer mi vicio en ti. Por lo tanto, no lo puedo poner en la divina voluntad. No importa cuál sea el acto. Vuelvo a repetir, el cigarro, el alcohol, el trabajo, el sexo, lo que sea. Ahora, ¿qué debo hacer? Estar con la firme decisión de vivir en la divina voluntad. Dios se encargará de eso. Lo único que le digo es lo siguiente. Es muy sencillo decir, yo se lo dejo a Dios y que Dios me lo quite cuando Él quiera. Y yo estoy dispuesto a dejarlo si Dios me lo quita. Eso es una falacia, porque eso es estar poniendo un pretexto para no quitármelo. No sé si se entiende. Dejemos que Dios actúe, pero cuando actúe vamos a resistir. Él nos va a poner el impulso y nosotros tenemos que continuar con ese impulso. Nada más. O sea, no se trata de terapia, no se trata de sustituciones, no se trata de nada. Se trata de permitirle a la divina voluntad vivir en mí. Y repito, no puedo pedir que la divina voluntad viva en mí un vicio. No sé si esté bien o mal, pero... Bueno, yo también que si uno dice que no puede y le pide a Jesús que lo ayude, puede ayudar con un enfisema o con cosas así. Porque también eso puede suceder. Sí, ya, Entonces, pero mejor fíjate, antes de eso. Qué bueno que lo tocas porque cuando todavía practicaba yo la medicina, me tocó ver muchos enfermos con EPOC, con enfisema, y que no podían dejar el cigarro, con oxígeno y ya en etapas muy avanzadas, y seguían fumando. Sí. O sea, perdón, pero el tabaco es un vicio, y no puedo decir que vivo en la divina voluntad teniendo a la divina voluntad
concurriendo conmigo en un vicio. Ujú. No importa quién, no importa cómo, no importa cuándo, no se puede. Aquí es al contrario de los gritos políticos de sí se puede, no, aquí Sí, es no se puede. sí. Y ahora sí que los dos somos exfumadores. ¿Quiénes dos? Usted Sí, y yo fumé 20 años, sí, mucho. así es. ¿Y cómo lo dejaste? Pues un día dije, ya no, y como 100 veces dije, ya no, y una funcionó. Una funcionó. Bueno, entonces ya saben. Igual yo fumé, no sé, 25, 30 años. Y fumé muchísimo, no era fumador así habitual, o sea, digo, de los normales. Yo me fumaba 2 o 3 cajetillas al día. Sí, yo también. Y un día, estando en el consultorio, prendí el último cigarro y de esas cosas que dije, bueno, ¿y esto por qué? ¿Puedo meter a Dios en esto? Dije, no, no puedo. Ya había yo hecho el intento, pero desde el punto de vista de salud y todo, y no había yo podido. Ese día sí dije, ya no, lo apagué y nunca, jamás se me volvió a antojar un cigarro. Nunca, 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 nunca. Las veces anteriores era una desesperación, una ansia por fumar, tú lo sentís. Y yo era de las personas que me despertaba en la madrugada y si no tenía un cigarro en la mano, me tenía que vestir e irme a Satélite, porque era el único lugar donde había tiendas en la noche abiertas las 24 horas para comprar una cajetilla de cigarros. Era imposible. Sí, sí, yo igual. Pero yo sí cuando dejé, se me siguió antojando un año o dos, pero ya no. Ya no, qué bueno. No, a mí sí se me quitó. Dice, en el libro de Cielo, volumen 1, Jesús le dice a Luisa nada de imaginaciones. Si la imaginación llega, ¿se sale uno de la divina voluntad? Aquí el punto es, o sea, él habla de imaginaciones en el sentido de acallar, de hacer ese silencio interior que nosotros necesitamos para poder concentrarnos en Dios, para poder concentrarnos en esta vida. Y tenemos una enorme desventaja que es, como le llaman normalmente, la loca de la casa, que es nuestra mente, que continuamente está imaginando, está ideando cosas y difícilmente podemos frenar ese pensamiento, ¿no? A eso se refiere con imaginaciones. Pero para vivir en la divina voluntad necesitamos usar la imaginación, por ejemplo, para los giros. O sea, yo voy a girar, me fundo en la divina voluntad y empiezo a girar en la creación. ¿Qué uso para ponerme en los astros, para ponerme en el sol, para ponerme en el agua, para ponerme en la tierra? En fin, uso la imaginación. Ahí le estoy dando un uso ya enfocado, directo a la imaginación para poder vivir en la divina voluntad. La otra, esa imaginación suelta, totalmente sin control, esa es la que me estorba y a esa es a la que se refiere Jesús, que no imaginaciones. Ya se terminaron las Se preguntas. terminaron. Pues amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y, o sea, nada más anunciar que las próximas 2 semanas, como es 25 y el día 1, no va a haber este programa. La tercera tampoco. Hasta el 15. Así, la tercera tampoco, porque vamos a estar fuera, vamos a estar en un retiro. Entonces nos vemos en este programa hasta dentro de 3 semanas. El 15. El 15 de enero. El 15 de enero, sí. O sea, perdón, pero bueno, creo que el 25 es muy obvio, el primero también, y el siguiente es un retiro que nos hace estar lejos de aquí, ¿no? Pero hay varios retiros que se han subido, que hay bastante material para ver. Así es. Y el programa del Libro del Cielo, que ese sí va a continuar. Bueno, amigos, Alejandro, gracias por estar aquí y gracias, París.
nos vemos en el próximo, dentro de 3 semanas. Y muchas gracias por sus saludos y comentarios. Buenas noches y muy feliz Navidad y Año Nuevo. Así es, un abrazo a todos. Un abrazo.